entendemos de que, si bien el análisis que hace, por lo menos el resultado que deja este estudio, deja un primer resultado que en la medida de concretarse, no solamente habla de la pérdida de los puestos de trabajo de la actividad privada, de los trabajadores privados, que ya si uno lo mira de ese costado, es una situación muy grave, porque solamente acá en Paysandú hay más de 80 puestos de trabajo, y con la consecuencia que tendría un eventual o un posible cierre de la planta de Paysandú, la situación que se estaría generando en la planta de La Valleja, sin descartar alguna situación en la planta Manga. Pero también para nosotros tiene otras consecuencias, tan o más graves que las que estamos hablando de la posibilidad de 100 y pico, 200 puestos de trabajo de la actividad privada, que repito, ya de por sí es grave. Sino que tiene que ver con un problema de la soberanía, que tiene que ver con una idea o con un planteo o con una definición de cuál es el papel de las empresas públicas, ¿verdad?, pensando el Uruguay 20 o 30 años para adelante. Porque yo creo que ahí está una de las claves. Porque experiencia de esta característica, cuando uno mira, y en particular de las empresas públicas, ha pasado en décadas anteriores. Yo el otro día miraba un material elaborado por los compañeros de la Federación, lo que tuvo que ver con el Espinillar. Y en definitiva el relato de trabajadores del Espinillar, ¿no?, y de cómo en aquellos años se iniciaba un proceso de desmantelamiento de esa planta, que se iniciaba un proceso a partir de una premisa que el Espinillar daba pérdida. Y que a partir de ahí la sucesión de hechos y de la mantención del relato da pérdidas, obviamente que más tarde que temprano se llegó a una conclusión que había que cerrarla, y de hecho se cerró. Hoy tenemos casi, las comparaciones no son buenas, pero hoy tenemos en las últimas décadas un relato en la cual se asemeja o es similar a lo de aquella época. El Portland estatal de la pérdida, el Portland estatal de la pérdida, más, menos, ¿verdad?, pero da pérdida. Y esto tiene un impacto en la opinión pública que tenemos que analizar. Porque a qué vecino, a qué vecina, ¿verdad?, a qué trabajador le va a agradar que sistemáticamente el Estado esté, ¿verdad?, generando pérdida. En algún momento decir, bueno, hay que tomar una decisión. Y yo creo que las cosas no se deben de tomar, si bueno, vamos a dejar que el agua corra y en función de eso, cuando tengamos que tomar la decisión, tomemos la decisión, ¿verdad?, por la vía administrativa la cerramos y punto. Si no, creemos nosotros que el encontrar una salida mucho más compleja, pero que puede tener una repercusión económica, una repercusión social favorable para los intereses del pueblo uruguayo y para la soberanía de nuestro país. Y en esa clave yo creo que nosotros tenemos un desafío de pensar el Uruguay 20, 30 años para adelante, el desarrollo turístico, el desarrollo productivo, el desarrollo en la infraestructura, y cuál es el papel de la industria nacional, no solamente del Portland. Hoy nos convoca el Portland, pero no solamente del Portland. Eso que señalaban los compañeros, lo que tiene que ver con legislar y se resuelva el tema de las compras públicas, puede llegar a tener una repercusión aún más allá del Portland. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la vestimenta, por ejemplo, lo que tiene que ver con la cerámica, por ejemplo, lo que tiene que ver con otras industrias que muchas veces, apelando, ¿verdad?, al mercado internacional, eso va en desmedro o en contra de la industria nacional y genera desempleo, genera costo, trabajadores desocupados que después se tienen que asistir de determinada forma. Y para esto de cómo nosotros trabajamos en la dirección de pensar el Uruguay de futuro, y a partir de ahí, habiendo voluntad política e inversión pública, es cómo generamos las condiciones para que en el caso de la industria del Portland sea una industria competitiva,
que todos queremos que sea competitiva. Todos queremos que sea competitiva. Ustedes fíjense en una cosa, ese estudio, ¿verdad?, señala informes técnicos, económicos y de mercados. No hay posibilidad de que el Portland se sostenga, el Portland estatal se sostenga si no hay una determinación en lo político y en lo económico, ¿verdad?, en la cual pueda reconvertirse y pueda generar mayores niveles de producción y en función de eso bajar costos y ser competitiva. Si no es un problema de tiempo, es un problema solamente de tiempo. Aún más, cuando, lo decían los compañeros, hay una planta, una empresa privada que está a punto de empezar a producir. Vemos que ya el año que viene empieza a producir, ¿verdad?, y ni que hablar, ¿verdad?, que va a producir a niveles, a partir de la tecnología, a producir a niveles realmente importantes, y ni que hablar que va a ser suficiente para abastecer el mercado interno, sino también el mercado externo. Entonces, creemos nosotros de que, en definitiva, esta comisión, ¿verdad?, en la medida que trabaje, en la medida que trabajemos y en la medida que pensemos, ¿verdad?, desde el punto de vista del desarrollo productivo, desde el punto de vista de la soberanía, desde el punto de vista de la importancia que tiene para el pueblo uruguayo, y ni que hablar, ¿verdad?, de la ciudad del departamento de Paysandú, ¿verdad?, en la cual no voy a hablar yo por los locatarios, pero que en definitiva esto podría ser un golpe muy duro más al que ya vino sufriendo en los últimos años. Y lo más lindo, lo más desafiante, es de que en definitiva hay posibilidades, ¿verdad?, de salvar la industria nacional, la industria de Portland, ¿verdad?, y que esa producción, ¿verdad?, no es que sería, ¿verdad?, una producción que quedaría estoqueada, sino que también tendría posibilidad de venta. Entonces, yo quiero saludar esta primera actividad, esta actividad, y que en definitiva creemos nosotros de que en una estrategia que tenga que ver con involucrar a miles, ¿no?, en la búsqueda de un objetivo, que es la defensa del Portland estatal, que es el no cierre a la planta de Paysandú, y que en definitiva podamos encontrar, ¿verdad?, acciones, ¿verdad?, y propuestas en la cual podamos generar una condición diferente, porque hay mucho para hacer, ¿verdad? Hoy no lo dice solamente el movimiento sindical, hoy hasta el propio gobierno sostiene de que en Uruguay sigue habiendo, ¿verdad?, si bien se ha mejorado en los últimos años, sigue habiendo necesidad de inversión pública para la construcción de viviendas, por ejemplo, ¿verdad?, porque todavía siguen habiendo miles de uruguayos y uruguayas que no tienen su vivienda propia o que tienen problemas de vivienda, ¿verdad?, llámese porque viven en zonas inundables, en condiciones de hacinamiento o viviendas precarias. Entonces creemos de que por ese lado puede haber una pista, ¿verdad?, en la cual se desarrolle, ¿verdad?, la industria de la construcción, generando empleo y también un Portland del Estado que pueda abastecer esas necesidades que necesita hoy el pueblo uruguayo. Ni que hablar lo que tiene que ver con la necesidad de infraestructura para hoy y para los años que se vienen. Entonces, yo simplemente quería hacer estas referencias y bueno, y saludar la actividad. Modelo. Bueno, buen día. Las disculpas, venimos del secretariado del PCT que se reúne todos los lunes con más de 9 conflictos, despidos todos, que es fruto de la situación que tenemos planteada y otros oportunismos lógicos que se da muchas veces en las empresas privadas, que oteando el horizonte, viendo lo que pasa, le viene al pelo para aprovechar hacer reestructura que les permita sacarse de encima luchadores del movimiento sindical muchas veces. Por esa razón un poco la demora que tuvimos coordinando cosas, estaba en pleno funcionamiento,
Y queríamos simplemente, capaz pisamos algunas de las cosas que los compañeros ya han dicho, pero sobre todo una evaluación, digo, esto es oficioso, oficial, mejor dicho, que sale en los medios de comunicación, que no son justamente los que defienden a los trabajadores, pero que es un dato importante. En estos últimos 3 meses, sin contabilizar agosto, ya van 7.000 pequeñas y medianas empresas desapareciendo del país. Y en eso, si lo multiplicamos por los puestos de trabajo, esos 200.000 que todavía están en los seguros de paro extraordinario, faltan contabilizar los 100.000 y pico que ya están fuera del mercado laboral. Y no hay país que resista esta posibilidad de tener un capital tan importante como el humano totalmente paralizado, sin desarrollar lo que es el propio capital en este sistema. Y no es que nosotros lo queramos para toda la vida, luchamos para mejorar el mismo, transformarlo y plantear otra perspectiva de otra realidad que permita avanzar. Pero esto es lo que tenemos hoy planteado. Entonces, en ese contexto nosotros, no es solo el hecho de reivindicar hoy, pero sí es uno de los bastiones importantes, el mantenimiento y el desarrollo de la planta de ANCAP en Paysandú y en los 3, 4, 5 lugares que existen en el país, sino también todos los trabajadores que van a quedar en el aire después de un posible cierre, al margen de lo que digan los actores políticos. Nosotros venimos con una reunión con el presidente que dice, no, yo estoy preocupadazo con el tema de Paysandú. Incluso que me disculpen la gente de Mina, pero apuntaría más a Paysandú que a Mina. Y no cerraríamos la planta. Lo dijo un legislador que está presente y que nosotros saludamos que esté y que participe, que está bárbaro eso que no se cierre la planta. El tema es, si no se cierra, ¿cuántos trabajadores van a quedar dentro de la planta? ¿Y qué trabajo vamos a hacer? Entonces no es solo no se cierre, sino qué proyecto, qué programa, qué compromiso de gobierno tenemos para que esa planta siga funcionando y desarrolle. Y por esto que numeraban los compañeros, lo que nos falta en infraestructura, de carretera, de vivienda, de un montón de cosas, que el Portland ANCAP tiene que ser justamente el puntal para ese propio desarrollo. Y tiene que estar en los programas de gobierno. A nosotros no nos va a doler ni nos van a pesar prendas que todos los sectores políticos, sean del palo que sea, lleven como un programa común el defender la industria y sobre todo las empresas públicas, que lo tomen todo, que lo hablen con realidad, con concreciones y sobre todo con mucho compromiso. Tiene que pasar por ahí, porque es lo que decían los compañeros. Hoy el versito de que esto lo arregla el mercado se terminó, nos queda claro a todos los que estamos acá, se terminó y los grandes capitales recurren al Estado nuevamente para saber qué es el puntal de desarrollo y mantener el potencial de crecimiento de la propia riqueza del país. Y nosotros que lo tenemos, parece que volvemos a pensar al revés de lo que piensan los demás, incluso el gran capital. Por eso tenemos que defender las empresas públicas. Y sobre eso tenemos que trabajar. Entonces, no solo son los cientos de puestos de trabajo que se puedan perder, sino los miles. Paysandú ya tiene más de 5.000 trabajadores fuera del mercado de trabajo. No lo visualizaremos como queremos porque los grandes medios de comunicación hoy están más preocupados de algunas cosas muy puntuales, que es colaborar con algunas campañas políticas y de tapar y cegar la realidad que tenemos, que va a explotarnos en la cara después de las municipales. Lo decimos con total honestidad. Nosotros estamos convencidos que terminadas las elecciones municipales, la sangría, el dolor, la falta de trabajo, la desesperación se incrementan. No vamos a mentir, lo decimos antes, lo vamos a decir durante y lo vamos a decir también después. Con total honestidad lo decimos. Porque los planteos hoy, los programas de gobierno, no están diciendo que esto se pueda revertir. Ojalá, y nos equivocamos y vamos a pedir disculpas si así fuera, y podamos revertir. Entonces apostemos, sea de donde sea, pero un programa de gobierno departamental que ayude a visualizar y a visibilizar políticas sociales que permitan que esta sangría que nosotros prevemos que puedan ocurrir no sean tales o sean menores a lo que realmente están ocurriendo. Por eso nos preocupa.
y porque lógicamente como movimiento sindical esto lo vivimos todos los días. Nuestros teléfonos, los de los compañeros, todos los días son comunicaciones para avisarnos que quedaron afuera del trabajo cientos de compañeros. ¿Qué es lo que no se ve o que otras noticias tapan? Entonces vuelvo a lo que decíamos al principio, no nos duele, no nos molesta, no nos va a preocupar si cualquiera de los participantes de la contienda electoral por las departamentales toma como bandera la defensa de las empresas públicas. Y sobre todo, la llena de pueblo para poder concretarla. Y Paysandú, uno de los bastiones, nacimos, crecimos y nos desarrollamos con un departamento industrial. Nos cuesta horrible a los compañeros de nuestra generación ver, lógicamente, que las grandes fábricas empiezan a desaparecer. No en vano está lo que está pasando con Paicuero, lo que ya vimos que pasó con Pailana, lo que pasó con la aceitera. Digo, todos lo saben, acá podemos seguir enumerando. Acá hay que restablecer una forma de desarrollo que pasa sí o sí por potenciar lo que ya tenemos y volver a desarrollar el tema de empresas públicas. Teníamos una reunión con una patronal que nos echó 4 trabajadores, una pequeña empresa o mediana empresa de 14 trabajadores. Concretamente una estación de servicio. Y en la preocupación después de la discusión de los reintegros de los trabajadores es nada más ni nada, y lo vamos a decir con todas las letras, ni nada más ni nada menos que lo que era y lo que está dentro contemplado en la ley de urgente consideración. Y era el tema de liberalizar en la compra y la venta de los combustibles. Y que ya se están planteando que la posibilidad del autoservice en las estaciones de servicio va a ser tremendo. No solo el costo, que es el fundamental para el capital de lo que pueda vender y todo lo demás, porque hoy brindan otros servicios que les permiten acumular un poco más ganancia, sino los 15 o 20 puestos de trabajo, en el caso nuestro, que se van a perder. Hay 500 estaciones de servicio en el país. Y eso también está en juego. Y eso también lo regula hoy, lógicamente, que a través del Estado se busca sostener ese tipo de cosas. Entonces ya hay orientaciones que a nosotros no nos entusiasman para la salida en lo inmediato de este lugar. Entonces, por favor, el hecho de constituir esta comisión en defensa del Portland y de las empresas públicas desde nuestro departamento y otros, es necesario potenciarla no solo con el discurso, sino con la acción. Así que bienvenidos, nosotros estamos de acuerdo y estamos lógicamente comprometidos con los trabajadores a dar pelea y lucha para sostener lo que aún nos queda y sobre todo recuperar lo que hemos perdido, que son los puestos de trabajo. Nada más. Muchas gracias, Romero. Bueno, nosotros vamos a pasar a abrir la lista de oradores. Porque pensamos, creemos fundamental la evolución y los aportes que ustedes pueden llegar a hacer alcanzar a la mesa. Que sí, la mesa quedó desde un principio instalado así. Tengo que confesar que en un principio la rueda queríamos hacerla de forma oval, como para dar el mensaje de que todos somos pares, todos somos aluceros, la gran mayoría, excepto los dirigentes nacionales, y que todos podemos aportar casi de forma horizontal, más allá de las representaciones, como lo dije al principio, pero nos parece fundamental que todos puedan buscar su enfoque y su granito de arena. Ahora no quedó otra por el tema espacio hacerlo de esta manera así, un poco más clásica. No sé, arrancamos con la lista. Allá, Danilo. No, buenos días, saludarlos, un gusto, un placer poder estar presente. Y sin duda que esa es la historia que en una primavera del 31 nacía ANCAP bajo la ley 8.764. Y en aquel entonces la historia que reza y que está escrita, está en la Constitución del país, dice que ANCAP fue creada para la generación de empleo, fue creada para que el 50% del combustible se utilizase en el país, y sin duda que el agregado también del Portland es generado y creado para que sea utilizado en toda la obra pública. Pero también en su base de creación de ANCAP
Dice que fue creada porque en 1929 venía una crisis machada, una falta de trabajo. Entonces, con la base de la constitución de ANCAP, es donde hoy tenemos que pararnos y proyectarnos. Saludo, felicito a todo el espectro político y social que hoy nos reúne bajo este mismo techo, y a su vez, no solo para reivindicar la historia de esta heroica santucera como tal. La creación y generación de la planta ANCAP Paysandú viene nada más y nada menos que para desenvolver la producción del Portland y echar ese mismo Portland en dos preciosos y hermosos puentes, el de Fray Benito Gualeguaychú, el de Paysandú Colón. Es decir, que hay una hermosa historia puesta en la realidad con la defensa de la producción, con la defensa de lo que es un ente del Estado de todos, y para absorber nada más y nada menos la demanda de oferta laboral. Es decir, que si bien hace mucho tiempo hay números que no dan en beneficio de la producción, también hay que poner en la mesa todo el hecho social, el sentido social que tiene, no solo social, cultural e histórico que tiene la planta de Paysandú en la mesa. Y que la historia, más allá de que podemos analizar, como bien lo decían los compañeros de la mesa, puede haber 3 pesos más para acá o para allá en la inversión pública. Hoy la historia nos para a nosotros aquí, en este tiempo, en este siglo, con esta nueva modalidad que tenemos, y donde las fuerzas vivas, las organizaciones sociales, el sistema político, deberá de resolver de aquí para adelante cuál es la historia que los juzgará si resolvieron bien, si resolvimos bien, si asumimos el compromiso, si hacemos honor a la historia de la creación de ANCAP, o si resolvemos de aquí para adelante de que los números son más importantes que todo el hecho de la creación y fundación de la misma ANCAP. Era eso lo que quería decir y aportar y agradecer a la fuerza viva de Paysandú, y de que, como todos saben, esta es una lucha importante. Estamos parados en el eje de la historia, en la cual va a depender no solo de las decisiones políticas, sino de la sensibilidad de toda la sociedad santucera, y cuando digo toda, es toda. Gracias. Muchas gracias. La palabra. Bueno, buenos días. Yo me presento, soy José Díaz. Yo vine aquí invitado por mi compañero Cirey porque con él hemos hablado hace mucho tiempo. Yo tengo alguna experiencia en lo que es el sector vial, así que he participado desde el año 2004, cuando estuvimos junto con ANCAP y junto con la OPP, haciendo los primeros estabilizados de suelo que se hicieron en el país, en el pueblo de Vergara, no sé si ustedes recordarán. Desde allí hemos intentado de que por lo menos se cambie la matriz en cuanto a la construcción de la cementación en los caminos rurales, porque la verdad es que cuando uno hace un aporte físico, que es el mismo material que hay en las canteras, hoy por hoy esos aportes, lamentablemente en algunos sectores, como ustedes saben, el sector forestal y el sector agrícola ha crecido muchísimo. El soporte, lamentablemente, tenemos que estar año tras año permanentemente recomponiendo los caminos. Nosotros entonces propusimos, y esto no es de ahora, hace de muchísimos años, que se estabilizaran los caminos a través de un aglomerante como es el cemento Portland. Esto no es nuevo, hay cultura de 80, 90 años en toda la zona, sobre todo en la zona minera de Perú, Colombia, Bolivia, donde era necesario estabilizar los suelos a través de diferentes tipos de químicos. Nosotros hicimos un plan, lo presentamos, lamentablemente no tuvimos mucha aceptación en todos estos años, pero sí empezamos a gestionar en estos últimos tiempos de que pudiera venir una nueva tecnificación en la parte rural, y así es que lo voy a hacer corto, logramos hablar con el ministro, logramos hablar recientemente con la gente del OPP, con el señor Valero, y nos decía que es muy viable de que se pueda aportar el cemento en la caminería vial de todo el país. ¿Por qué es importante esto?
porque Paysandú tiene 2.700 kilómetros de caminos rurales y de 450 kilómetros son de carga muy importante. Si nosotros logramos estabilizar esos 450 kilómetros, estaríamos precisando 9.000 toneladas de cemento. Por lo tanto, si nosotros replicamos eso en todo el país, estaríamos hablando de 150 a 200.000 toneladas que el Estado podría, ahí sí, como ustedes lo decían anteriormente, hacer un convenio con todas las intendencias para que de una buena vez esa gran cantidad de porras que tengan que producir. En este momento estábamos hablando ustedes de lo difícil que está el trabajo. Bueno, eso también daría muchísimo trabajo y el único inconveniente que tendríamos que solucionar de aquí en más sería de que ANCAP baje el poder del clinker, porque el poder del clinker que ustedes saben tiene, el poder que se produce tiene entre el 90 y 95% de clinker y lamentablemente tiene alto poder de hidratación de calor. Entonces, la trabajabilidad para las máquinas es muy corto tiempo y empieza su reacción química, por lo tanto endurece y eso tiende a partirse. Lo mejor sería ir a un 60 o un 55%, como se usa en otros países que tienen mucha cultura en este tema. Quedaría un poco más barato, pero estaría el compromiso de que el Estado le compre a ANCAP única y exclusivamente ese cemento para usar en vías rurales en todo el país, y esa sería una salida. Ese es lo que nosotros hemos venido trabajando y que lo dejamos como aporte, ¿verdad? Que hay que pulirlo, que hay que terminarlo, pero que yo creo que podría llegar a ser un gran desarrollo y una gran defensa, sobre todo del cemento nacional, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias. Eso lo dejamos como para un subgrupo de trabajo o una pequeña subcomisión en el cual necesariamente tenemos que empezar a funcionar así normal en el desarrollo de esta defensa. Recogemos algunas opiniones más y después iríamos por alguna especie de funcionamiento. Había pedido la palabra la diputada Cecilia Lutino. Sí, nada más que para ratificar el apoyo a la conformación de la mesa departamental en defensa del Portland. Nos parece que es un funcionamiento adecuado, sumarnos, en nuestro caso, a esa mesa, acompañar el camino que ustedes están comenzando a transitar con estas propuestas, algunas de las cuales nos corresponde también impulsar. Yo quiero decirlo acá, estoy hablando con el diputado Moreno, quiero plantear al diputado Olivera. Me parece que una buena idea sería presentar conjuntamente con ustedes, o aparte, en mi caso soy la impulsora del proyecto de ley de compras públicas, en la que está desarchivado en la Comisión de Industria, presentar, ser recibidos por la Comisión de Industria, incluso hablaba con el diputado Moreno, es presidido por un diputado del interior, también de Soriano, del Partido Colorado, así que creemos que también puede ser sensible, y sería poner en el Parlamento este tema en una de las comisiones especializadas, que es la Comisión de Industria, que ustedes saben que incluso en el periodo anterior vino muchísimas veces a Paysandú con este tema planteado. Entonces, en mi caso, lo que iba a proponer era eso, solicitar ser recibido por la Comisión de Industria para tratar ese proyecto, pero a su vez para poner el tema arriba de la mesa, porque acá hay una cuestión fundamental, aparte de la presentación que ustedes realizan, hay una cuestión bien concreta y que incluso está arriba de la mesa todo lo que estamos haciendo en este momento campaña electoral. Acá ustedes hablan claramente de pérdida de fuentes de trabajo, fundamentalmente los compañeros que están tercerizados. Y en todos los escenarios planteados, esa pérdida está presente. Y cuando nosotros nos preguntan qué vamos a hacer con el trabajo en el departamento, no solo que tenemos la obligación de generar puestos de trabajo, sino que tenemos la obligación y la responsabilidad de hacer la defensa de todas las fuentes laborales. Y acá hay una cuestión bien concreta. Y el otro que estábamos hablando, incluso lo hablamos con Ricardo, Molinelli, que está acá a mi lado, yo los nombres con los que estoy hablando acá al costado. ¿Por qué hago esta referencia? Porque creo que acá hay que tener una voluntad política expresa de todos los partidos políticos.
compromiso tiene que ser con una cabeza muy abierta de todo para generar ese gran acuerdo político para el departamento. Y con Ricardo hacemos referencia no solo al mercado interno, sino que usted acá lo plantea con el mercado fundamentalmente de la Mesopotamia argentina. Y creo que ahí también todos los que estamos acá podemos generar esa sinergia a través de Comité de la Cuenca del Río Uruguay, que está funcionando activamente y que ha puesto algunos temas del desarrollo regional con mucha fuerza, y varios de nosotros hemos participado en ese comité. Creemos que, es más, ha sido presidido por Guillermo Caraballo, los intendentes, pero es como un tema también regional, y me parece que puede ser otro lugar donde el Comité de la Cuenca, los ediles también participan. Podemos poner este tema del desarrollo de la empresa, de la industria cementera estatal, pero también ir generando los acuerdos regionales que necesitamos también como mercado, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso poner esa línea de trabajo también. Y lo otro que me quedó pendiente, supongo que Mario, que se notó, también lo irá a decir, lo que fue promovido por nuestro compañero intendente, que se ha recibido los 3 diputados por el ministro de Industria, y que a raíz de que, supongo, no nos dijeron, pero me imagino que debe ser porque en función de que ustedes iban a ser recibidos por el presidente de la República, esa reunión fue cancelada. A mí me gustaría participar de esa reunión y que también se promueva, porque me parece que el ministro de Industria y también el directorio ANCAP tienen que recibirnos a nosotros también por este planteo. Gracias. Muchas gracias, si me permite. Sé que hay gente enojada, pero Sí. una alusión. Una alusión. Te dejamos con su gorro, Macro. Te dejamos con su gorro, Una Macro. alusión que la diputamos. Dale. No, pero muy bien, presidente. Sí, dale. No, gracias. Bueno, nos parece muy importante la reunión de la mesa que hoy preside esta asamblea, y fundamentalmente para desarrollar este tema. Y 2 cositas nada más. En primer lugar, creo que todos coincidimos aquí, lo dijo el señor presidente de la Federación hace un momento, que la mayor riqueza que tenemos son los yacimientos, sin lugar a duda, para que esta industria sea realmente competitiva y pueda desarrollarse. Eso es indudable, eso es una riqueza muy grande que la tenemos muchos años, y lamentablemente no la hemos podido desarrollar adecuadamente, pero siempre estamos a tiempo, pensando. Y sin lugar a duda, aquí la clave es la inversión, no hay otra. Bueno, o sea, si se quiere ser eficiente para poder hacer uso del producto, no solamente a nivel nacional, que es muy importante, con todas las medidas, por supuesto, para la construcción de vivienda son 2 objetivos fundamentales: construir vivienda y usar el polo de la industria, o sea que es fundamental. Y también en el uso de la obra pública también, pero tampoco va a alcanzar para un desarrollo futuro de la industria. Y para eso justamente lo más importante es buscar la competitividad, como ustedes lo están haciendo. O sea que el trabajo fundamental de la mesa es que esta industria sea realmente competitiva. La inversión es la clave, por supuesto, y ahí hay que buscarla. Yo creo que lo demás son cosas que ayudan, y nosotros nos llama la atención que hace 20 años que se derogó un decreto que no se haya vuelto a aprobar, porque un decreto es un decreto del Poder Ejecutivo. O sea que debe haber razones también que hay que analizar, y por eso hay que estudiarlo a fondo, porque si no, en 20 años un decreto se puede poner de vuelta. O sea que hay cosas que hay que analizar, y está muy bien lo que decía la diputada Botino, que elevar el nivel de esa disposición, de un decreto del Poder Ejecutivo al nivel legal, o sea, hacer una ley para que haya un consumo mayor a nivel de la obra pública. En eso nos parece que es importante hacer ese camino, pero el camino fundamental es buscar la inversión en la industria, la inversión y la competitividad de esto. Y bueno, nos parece muy bien que se discuta, que todos podamos estar en esto. Bueno, felicitamos a la relación y a la mesa que esté en esto, y lo que podemos. Nosotros somos suplentes del diputado Moreno y estamos dispuestos a trabajar y ayudar en este tema. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Intendente Mario Díaz. Bueno, gracias. Bueno, primero que nada, buenos días, trabajadores, sindicales, ANCAP, ZUNCA, movimiento sindical en general. Bueno, obviamente saludar toda la presencia del espectro político también, ediles, diputados, candidatos y demás. Yo creo que es fundamental esta instancia, porque además refleja en buena medida el sentir de la sociedad de Paysandú, entonces me parece imprescindible hacerse presente. Brevemente, en primer lugar, resaltar la importancia y el papel de las empresas públicas. Estamos convencidos políticamente de que las empresas públicas son fundamentales para
ser el motor del desarrollo del país. Hay dos áreas estratégicas del país que no se pueden explicar si no es a partir del rol que jugaron las empresas públicas, y me refiero uno al cambio de la matriz energética y otro el papel que en Uruguay tiene el nivel de desarrollo del acceso a Internet, que no se puede explicar sino a través del trabajo que desarrolló Antel en su momento con la instalación de fibra óptica y demás. Entonces las empresas públicas fundamentales como promotoras del desarrollo del país, generadoras de empleo, pero además de visión estratégica a largo plazo y actualización, digamos, de la visión de país para el futuro. O sea, desde ese punto de vista, reivindicar el papel de las empresas públicas. Históricamente nuestro país los ha reivindicado y han pasado varios plebiscitos que la sociedad una y otra vez valoró y reivindicó. Y en este departamento en particular, en el año 92, se obtuvieron los niveles más altos de rechazo a la privatización de las empresas públicas. Así que si vaya se sabrá Paysandú de lo que es la defensa de las empresas públicas, ¿no? Estamos en un momento coyuntural histórico, lo decía desde la mesa, la pandemia ha traído al mundo un cambio radical y que todavía no tenemos claro cuál va a ser la salida de esta situación. Caída de la ocupación, incremento significativo de la desocupación, incremento de la pobreza, aumento de la desigualdad, un panorama absolutamente complejo, y la principal respuesta a la que han recurrido los países ha sido endeudamiento para generar inversión. Vemos lo que está haciendo Alemania, Italia, España, Francia, los países de alguna forma están haciendo punto en este tema, y hasta los propios organismos multilaterales están hoy recomendando contraer crédito para generar desarrollo. Hoy mismo escuchábamos Chile, la meca del liberalismo, generando endeudamiento para hacer inversión pública para generar desarrollo. Y si bien reivindicamos y exigimos que las empresas públicas sean eficientes, que se actualicen tecnológicamente, que hagan inversiones, porque eso es fundamental, porque obviamente si durante décadas no se actualizan, obviamente las empresas públicas dejan de ser competitivas. Es imprescindible que eso se haga. Hay momentos en los cuales, como bien se decía por acá, a la hora de mirar los números, antes de poner en el centro, en los números, en los déficits de política económica, financiero, hay que poner el centro en los impactos sociales que tienen determinadas decisiones. Por eso en este momento es fundamental que lo central esté puesto en el tema del impacto social que generaría cualquier tipo de decisión. Por eso reivindicamos la defensa y el mantenimiento de la planta de Portland. Habrá que hacer los números, habrá que mirar cómo en el mediano y largo plazo se revierten las situaciones deficitarias, pero no puede ser hoy la defensa, la situación de reducción de déficit, la adopción de medidas que tengan un impacto social y económico tan negativo y tan, con tanto perjuicio para Paysandú como eventualmente podría llegar a tener una decisión de cierre de la planta de Paysandú. Así que desde el punto de vista personal, en el tiempo que nos queda como intendente, que es poco, pero asumimos nuestro compromiso en estar al lado en la defensa de la empresa pública, en la defensa del Portland en ANCAP. Como bien decían, siendo Guillermo intendente, adoptamos una decisión que más que intentar resolver los problemas del Portland, intentaron darse una señal política de compromiso con una industria local. Sumamos obviamente la iniciativa planteada por Cecilia y el diputado de Paysandú en el sentido de reivindicar la obra pública con el uso del Portland. En última instancia se trata de la defensa del trabajo uruguayo, que es más importante que eso. Entonces sumar nuestro esfuerzo en ese sentido, promover en el Congreso Intendente iniciativas de estas características, así que de nuestra parte simplemente manifestar nuestro compromiso en estar al lado de los trabajadores y de Paysandú todo en la defensa de la planta de Portland. Muchas gracias. Buenos días, Martín Andrada de la Unidad Popular. Hoy el pasaje político, pero somos obreros y como estamos sintiendo en carne propia la situación que han relatado los compañeros, no es ajena para nada. Pedir la disculpa que la compañera candidata Rosana Pereira se tuvo que retirar por temas laborales. Y bueno, nosotros venimos a redoblar nuestro compromiso que ha sido de siempre, ¿no? En defensa de las empresas públicas, ¿no? Nosotros decimos que es nuestro patrimonio, en defensa del trabajo, en defensa de una visión estratégica de desarrollo y dinamizador de la economía. Y sabemos que durante décadas, lamentablemente, las empresas públicas vienen siendo desmanteladas y no se ha dado la inversión o la importancia que deben tener como visión
de país, ¿verdad? Y hoy estamos pagando esas consecuencias y lo estamos viendo hoy en ANCAP. Nosotros lo hemos demostrado en distintas oportunidades con nuestra participación y acciones, cuando en defensa de ANCAP estuvimos juntando firmas, estuvimos acá con muchos compañeros. También saludamos a la Federación ANCAP, que cuando los compañeros de Paicuero estuvimos en los conflictos del 2009, 2010, estuvieron junto a nosotros en esa lucha, y eso hace a que los trabajadores tratemos de pelear juntos estas situaciones y tratar de salir adelante. Nosotros ponemos nuevamente todo nuestro compromiso, toda nuestra estructura, ¿no? como trabajador, pero también como política. Nosotros sabemos que, ustedes lo han sabido, que el diario La Juventud, el Radio Centenario siempre han estado difundiendo y defendiendo a la clase trabajadora, trabajadores de ANCAP que han sido amedrentados cuando llevan adelante su propósito en reivindicar la lucha, reivindicar el tema de la industria. Sabemos que se le han aplicado los decretos 401 para atacar al movimiento sindical, y eso siempre nosotros lo hemos dejado en claro, ¿no? Y lamentablemente ha pasado una y otra vez. Más allá de estos tiempos electorales que vienen, ustedes estamos escuchando muy atentamente cómo hablaban de cómo podía ser la salida de la compra del Portland, en dónde deberíamos invertirlo y cuáles pueden ser los proyectos. En algún momento la Unidad Popular, por su pasaje en el Parlamento, propuso una ley de proyecto de vivienda popular que atendería esta situación, no solo de trabajo, sino también de lo que ustedes han denunciado, el tema de la falta de vivienda y la precarización que tienen la mayoría, una gran parte de los ciudadanos en el tema de la vivienda. Y bueno, eso creo que puede servir como insumo, volver a tratar de poner ese proyecto de vivienda popular que lamentablemente fue desarmado, ¿no? Nosotros creemos que intereses mezquinos, pero hoy está arriba de la mesa y lo están proponiendo los trabajadores, y creemos que deben ser y porque nosotros entendemos la democracia como gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Los trabajadores y el pueblo son parte esencial del desarrollo económico, de la justicia social, y no deben ser solo espectadores. Por eso nosotros invitamos a participar, invitamos a que nos sumemos a esta instancia de los trabajadores, y que no sea solamente ahora, sino que debe ser una constante para defender nuestras industrias públicas, para defender una visión de país estratégica que venga a sentar base para una calidad mejor de vida, ¿no? Y que tengamos una sociedad más justa, más solidaria, y que realmente tengamos sobre la mesa el tema de la distribución de la riqueza, porque si no nos ponemos en ese camino va a ser muy difícil de atravesar. Y acá sabemos que los únicos que hemos pagado de esta crisis han sido los trabajadores, y hay quien tiene que pagar la crisis hoy, y que muy pocos han señalado cuáles son las salidas. Así que nos sumamos, y en lo que podamos estar vamos a comprometernos y a redoblar este compromiso que venimos haciendo hasta ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. También tomamos nota ahí de una, pero también quedará para sujeto, para trabajo en otras posibles reuniones que son necesarias que las tengan. Estaba Guillermo Caraballo. Bien, bien concreto. Me parece que esta iniciativa que ustedes están planteando de conformar un espacio en la mesa, ¿no? En defensa de la planta de Portland Paysandú, arranca bien con este ámbito. Me parece que debe partir como base, como presupuesto de esto, tener, como decía Danilo, ¿no? Todo el concepto social y político detrás de esto. Me parece que acá deberíamos salir con ese espaldarazo del concierto político. Me parece que eso es importante, porque son de los temas que trascienden, por supuesto, los temas
particulares y están por encima. Y me parece que eso es una señal importante como departamento. Punto 1. Punto 2. Me parece que hay que revestir el tema de ropaje social. A mí lo que me parece que muchas veces pasa que algunos temas, por la forma en que se abordan, se tratan, se hablan, no logran penetrar en la cabeza de la gente con profundidad. Entonces, ¿qué pasa? Hay una dirigencia y algunos anillos más cercanos que manejan los temas, pero que no derraman en toda la sociedad. La señora común y corriente capaz no lo está entendiendo bien el asunto. Me parece que este es un tema que merece que hagamos un esfuerzo para que se entienda bien cómo es el asunto. ¿Qué es lo que tenemos fuera? Y que hay que decir con nitidez, me parece lo que decía Mario, que suscribo 100% que es Mario, ¿no? O sea, en este momento la receta de todo el mundo, incluso de los países más liberales, haciéndole caso al organismo liberales, es que con gasto público e inversión pública es como se debe salir. Entonces me parece que en este momento eso tiene que estar planteado con nitidez, porque si no es como una cosa que estamos hablando, ¿no? Y ahí toca un nervio, todo un nervio político. Y el nervio político es la presencia o la ausencia del Estado en esto. Es así. Entonces me parece que, saldado ese asunto, a mí me parece que nosotros deberíamos ir trabajando en la conformación de ese ámbito que ustedes plantean lanzar el 4 de septiembre. Y creo que todos los que estamos acá, en nuestros diferentes roles, estamos dispuestos a integrar y a comprometernos en trabajar. Usted hace una convocatoria no solo para que participemos y escuchemos o intercambiemos, sino que trabajemos, ¿no? Entonces pero con esas premisas, ¿no? Parece un respaldo nítido del espectro político y social, una cuestión de mayor ropaje, eso me parece importante, porque si el tipo común y corriente no está entendiendo lo que está pasando, claro que entiende que puede haber pérdida de puestos de trabajo. Yo no soy estúpido, pero quiero decir que la gente común y corriente entienda cuál es el asunto, de fondo. No abrigaríamos el tema como sociedad, que eso es lo que precisamos. Porque ustedes sabrán, tanto como nosotros, que hay un volumen de agenda pública, de cantidad de temas, y este tiene que ser un tema de foco. Este es un foco, un paisano, un tema de foco. Y a mí me parece que por eso hay que hacer un poco de docencia de dirigentes, sindicales y políticas. Acá hay necesidad de inversión pública, de gasto público, de presencia del Estado, no de retiro del Estado, ¿no? Acá se dijo una cosa que nadie quiere, que esto siga funcionando con pérdida para que solventen todos los uruguayos. Todos estamos de acuerdo con eso, pero en este momento hay que ir a encontrarle una vuelta de forma no tan planteada en esos escenarios. Eso es el escenario que vos planteaste, de los 3 escenarios que vos planteaste. Y distribuyamos tareas, incorporémonos. Yo estoy dispuesto, estoy seguro que todos los actores que estamos acá estamos en esa, para que ese espacio que ustedes están conformando, por lo que vengo entendiendo, una cosa general y después grupos de trabajo, bueno, lo llenemos de compañeros, de gente para laburar con los aportes que tengamos para hacer, mucho poco. Pero me parece que sería bueno redondear eso para que cada uno de nosotros, por lo menos que nos vayamos a la calle, bueno, hoy nos toca conformar, integrar, sumarnos a determinado espacio de trabajo por este tema con perspectiva, ese 4, pero por supuesto para adelante. Quería decir eso simplemente. Muchas gracias. Seguida Marco. Bien, igualmente 2 o 3 puntualizaciones. En primer lugar, celebra esta instancia porque hemos estado participando en instancias similares, nos habrán escuchado más de una vez desde que se inició la pandemia, de la importancia que nosotros manifestamos únicamente el diálogo social departamental y el diálogo social por el empleo. Y por suerte se ha ido dando desde la propia base social. La Intersocial de Paysandú, el sábado participamos de una instancia con funcionarios y funcionarias de la Universidad de la República, de colonización, de trabajadores rurales, funcionarios y funcionarias del Ministerio de Desarrollo, y ahora con ustedes. Así que realmente satisfacen este tipo de instancias y celebro este tipo de instancias. En segundo lugar, reivindicar sin duda la importancia de las empresas públicas y asumir el compromiso personal, más allá de los temas políticos que son circunstanciales,
porque así lo hemos hecho desde el 90 y pico, cuando plebiscito a las empresas públicas. Así lo hicimos aquí en Paysandú y con varios de los que ustedes están acá, del Paysandú entre todos. Asumo el compromiso personal en cuanto a trabajar y a formar parte de lo que puedan ser algunas de las mesas, equipos y demás de trabajo para poder estar aportando desde lo que puedan ser nuestra experiencia en el tema. Y en cuanto a algunos puntos ahí que quizá pueda ser interesante a considerar, y lo agregar y lo dejo abierto para la discusión o por lo menos para ponerlo ahí. La importancia que a partir de políticas públicas de Estado se generen condiciones no solamente para la inversión pública, con la importancia que tiene la inversión pública, sino también con la inversión privada. Y en la inversión privada fundamentalmente lo que puede hacer la industria de la construcción. Y creo que hay experiencias de sobra en ese sentido en el país. Por ejemplo, en otra situación sin duda, en otras condiciones también, en Maldonado, y no en este periodo de gobierno, periodo de gobiernos anteriores, en la propia Intendencia de Montevideo, de generar determinadas condiciones para que la inversión privada pueda estar invirtiendo específicamente en la industria de la construcción. En la Intendencia de Canelones, en los últimos periodos de gobierno, se han ido generando condiciones, reglamentaciones, formas de trabajo, decretos departamentales, de forma de fomentar y de generar determinadas condiciones dentro de lo que marca la ley, por supuesto, para que la inversión privada se instale. Aquí cerquita nomás en Salto en los últimos periodos de gobierno, en este último periodo de gobierno, se han ido generando determinadas condiciones para que inversores, y fundamentalmente inversores salteños, y conocemos el tema, por eso creo que podría ser, por lo menos si hay interés, involucrar lo que es la experiencia que tenemos ahí, de que a partir de un gobierno departamental se puedan generar esas condiciones. Así que cuenten con nosotros y ya digo, de forma personal, más allá de los momentos electorales que se están viviendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos anotado acá para seguir con la lista, señor Perón. Agradezco la convocatoria que la coordinadora nos hace a través de la federación como jubilado de esta bendita planta, en lo cual nosotros como jubilados intentamos aportar algunas propuestas o no. Y acá se han barajado varias cosas, y yo creo que me parece que no hay que andar repitiéndolas mucho, pero hay una que a mí me preocupa y acá algo también se dijo. Se entendió. Desde la historia de la creación del 31 de acá, ya hubo resistencia a que las empresas del Estado funcionaran. Había en ese momento, ya había resistencia porque evidentemente había una decisión política tomada para, con determinado objetivo político, llevarlas adelante. Y ahí ya hubo resistencia. Nosotros tuvimos, en mi caso, 38 años y pico adentro de la planta, y pasamos todos los colores de los gobiernos. Hoy en día tenemos un color diferente o un gobierno diferente y también estamos acá para aportar como le hemos aportado en todos los otros tipos de gobiernos que han habido. Y en todos los gobiernos tuvimos oportunidades o propuestas de privatización o directamente, como hay muy descarnada acá en este momento, o media disfrazada. ¿Cuál era el objetivo que se tenía? Evidentemente siempre, la riqueza calcárea. Y hoy en día se ha avanzado en los carteos y todos sabemos que en menos de 80 años de caliza y la calidad de caliza, que yo agregaría lo que decía Danilo, el tema Salto Grande, la represa, porque hay una gran calidad para el tema del fraguado dentro del agua y el mantenimiento ante el agua que no se echa a perder en la construcción. Entonces, hay muchos ejemplos para poder defender lo que es la calidad. Tenemos la riqueza, tenemos la caliza,
Y claro que sí, que yo coincidimos nosotros como jubilados, que toda la vida han habido voluntades políticas para intentar mejorar con un número, con un objetivo y planteándolo como un número y la rentabilidad, pero a la larga siempre nos resultaba a los trabajadores. Los trabajadores siempre hicimos propuestas, algunas fueron escuchadas, otras no fueron escuchadas y ahora llegamos hasta acá. En ese sentido nosotros queremos ayudar y estamos a la orden para dar pelea para mantener la planta. Y hay una cosa que yo quiero dejar bien en claro acá. Nosotros pensamos que se debe defender la fuente laboral con los puestos de trabajo. La fuente laboral con los puestos de trabajo. ¿En qué escenario? Estatal y público y en derecho público. Porque la política del derrame que da la empresa pública, evidentemente, llega a todos los sectores. Y no importa el pelo que tenga, no importa el pelo que tenga. Entonces, va por ahí la propuesta que nosotros tenemos. La otra, nosotros tenemos algún tipo de ideas y propuestas para volcar al grupo de trabajo, en el cual seríamos partidarios de que no se cierre solamente al cuarto escenario. Puede haber un quinto, puede haber un sexto, o puede haber, o sea, abiertos a que de repente de esta propia comisión, que me parece que estamos representados todos los sectores involucrados, en el cual aquí volquemos la propuesta que podamos tener. En lo cual, evidentemente, nosotros como jubilados tenemos alguna propuesta que tenemos que terminarla, en lo cual incluye la cantera. Incluye la cantera y el valor que tiene la cantera. Y a partir del valor que tiene la cantera, la pata que tenemos que bajar los costes y subir la rentabilidad, poder ver de qué manera hacemos la inversión. Pero hay otro escenario que nosotros también tenemos, y lo tenemos de hace muchos años, y fue planteado, y menos mal que se fue solucionando, y hasta aquí trajimos la planta como jubilados. Como jubilados, como trabajadores, y con algunos compañeros que tenemos el orgullo de poder estar acá, también hemos hecho la defensa. Y hay otra agudizada nueva que es la que me preocupa a mí, que siga trabajando en la planta, a mí y a nosotros, a todos. Entonces, las fuentes laborales deben ser estatal y pública. Y acá hay una cosa que yo quiero decirla. Evidentemente rescato todo el abanico político que aquí estamos, pero también el abanico del plenario, todos los sindicatos, la coordinadora como está planteada. Y esto también hay ejemplos, y en ANCAP, hecho en La Teja, en lo cual involucró a los 3 sindicatos que sobrenobraron. Que yo no dudo que acá hay gente muy capacitada y puede involucrarse para poder llevar adelante una propuesta y bajar los costos de la instalación. Y hablo de la honra, hablo del SUNCA y hablo de la Federación ANCAP. Y hay que hurgar en la historia, como también en el tiempo del 31 ya se discutió de que la ANCAP tuviera o no tuviera, y después fuimos pasando determinada cantidad de escenarios políticos, ahí también hay que hurgar y podemos tener propuestas en las cuales los sindicatos se involucren y bajar los costos de instalación. Entonces los trabajadores tenemos propuestas, tenemos vamos a aportar, y hay otra cuestión que yo quería plantear. A mí me parece que acá debería salir, o en un grupo de trabajo que se pueda crear, una plataforma cortita en la cual no estamos todos de acuerdo, que acá pareciera que hay todo un ambiente de consenso. Es el tema de cómo organizar este trabajo para adelante. La organización de este grupo de trabajo que no quede solamente en el planteo, sino organizarlo para adelante. Y humildemente lo voy a decir, lo voy a plantear, es el tema de hacer una comisión un poco más chica para después en un plenario como intentar darle la finalidad. Una cosa que no me quiero olvidar. A mí me gustó mucho el planteo también que hay que agregar lo que dijo el señor acá del pueblo Vergara, pero no hay que dejar de decir que en el Paysandú hay una experiencia en el Camino de la Avenida que acá se está desarrollando y se hizo con la OPP y no sé qué otro organismo, la Intendencia, y también acá eso se puede medir y se puede utilizar el cemento de la planta. Entonces va por ahí, estamos a la orden y seguiremos estando como antes fuimos trabajadores y ahora como jubilados. Tenemos 2 anotados más por ahora y capaz que después hacemos una antes que empecemos a tener fuga de personalidades. Yo solo quiero decir esto, en realidad empezaba la reunión 8:30, nosotros yo creo que la reunión con cooperativas sociales que están exactamente o peor
por algunos recortes, acá está el compañero que nos estamos esperando, nos hemos puesto las cooperativas sociales vinculadas al Estado y particularmente a OCE están en estos momentos muy complicadas. Entonces hay que apoyar a todo el mundo y yo les dejé mi apoyo que mandé ahí y lo que ustedes resuelvan ahora, cuente conmigo. Sí, lo que está faltando es definir una especie de funcionamiento de esto y bueno, te lo vamos a llegar y vemos cómo seguimos trabajando. Me voy a reunir nada más que con eso, con los cooperativistas sociales que están muy complicados también. Gracias. Gracias. Olivera. Bien, bueno, buen día a todos. Esto es parte de la hoja de ruta que se trazó aquel día en la asamblea por el predio. A mí lo que no voy a repetir todo lo que dijimos, se coincide con la gente que ya ha hablado. La idea es mantener la fuente de trabajo, que no se pierdan fuentes de trabajo. Lo que me interesa capaz tiene un poco al punto al tema más operativo, ¿no? Eso que tú decías de cómo va a seguir, pero sobre todo lo que me interesa saber es qué quedó de la reunión con el presidente de la República, porque ahí también seguramente es donde se habrá entornado la puerta, se habrá abierto la puerta, no sé si más, menos, porque eso también es un poco el oxígeno que vamos a tener para seguir adelante. Esa es un poco también, no digo que nos marque la cancha lo que haya dicho el presidente de la República, pero sí me parece que es un espacio que ya está ganado, me imagino, para muchos estados. Eso es lo que importa porque eso nos va a hablar de los tiempos que tenemos como para ponernos, ¿no? Si querés contestamos esa primera parte de... Fijarnos los tiempos, fijarnos capaz que trazar una estrategia, ver que en función de los tiempos y de los logros que queremos tener, tendremos que ver cómo echamos mano. Yo apelo a que se pueda avanzar rápidamente, lamentablemente estamos, o afortunadamente, no sé, estamos en campaña hasta el 27, espero que sirva y que no resienta el trabajo de la campaña. Pero bueno, me interesa fundamentalmente el tenor de la conversación que tuvieron con el presidente para saber cómo avanzar. Bueno, un poco para trasladarle, era un debe que teníamos también un poco con todos, de trasladar lo que fue la reunión con el presidente, y lo que logramos allí fue tiempo, en realidad tiempo, se entendió de parte de nosotros también y de él, que esto hay que buscarle una solución, un poco de todo lo que hemos hablado hasta hoy, ¿no? Le trasladamos este informe, le trasladamos a todos ustedes, viendo que hay posibilidades, que hay que ponerle, ampliar lo que es borrador, a llevarlo a la práctica, porque realmente el informe que pasó acá carece de muchas cosas, ¿no? Simplemente se pensaron en 3 escenarios, es más, ninguno de los escenarios, nosotros se lo manifestamos al presidente, estuvo contemplado la instalación del horno. Eso nos llamó la atención. Una pregunta, ¿lo recibió solo o lo recibió con el otro? Con el ministro de Industria y con el subsecretario de Industria, que hoy no pudo participar. Sí. Lo que nos dio es tiempo, no va a tomar ninguna decisión sin haberla hablado con nosotros. Quedó abierto una devolución de este informe que nosotros le presentamos y de una charla que iba a tener con el presidente de ANCAP por todo el informe que le presentó, y sin duda caminar para adelante con la espera de este proyecto que nosotros le vamos a presentar. Eso fue lo que... Y con una mesa de trabajo, sin duda, para... No sé si quiero... Sí. Bueno, lo fundamental es eso, darnos tiempo, analizar la situación y crear, digamos, convocar una mesa de trabajo donde participemos los trabajadores y bueno, los que determine el gobierno, el Ministerio de Industria, para analizar la posibilidad, que no se va a tomar ninguna decisión hasta que eso acontezca. Por eso es importante que nosotros de alguna manera avancemos en la propuesta, que es un esbozo, y que cuando lleguemos a esa instancia tengamos algo más preparado, más trabajado, que yo creo que tendría, digamos, una importancia vital que fuera una construcción multipartidaria, ¿no? Que estuviese atrás más allá de la propuesta de los trabajadores, para nosotros eso es vital.
Yo una cosita para agregar ahí a lo que dijeron los compañeros. Esto es un problema complejo. Requiere de una solución bastante compleja. Nosotros lo que vimos también como un problema que estamos teniendo es que hay temas invisibles a los que están haciendo los análisis. Cuando nos vuelcan algún análisis, la verdad que carece de un montón de enfoque que nosotros como sanduceros, como representantes de ustedes, nosotros como trabajadores, como representantes del grupo de trabajadores, ustedes de la ciudadanía, hay temas que quedan invisibles. Entonces, parte de ahí, parte un poco de los anuncios, un poco de la reunión, la necesidad de la conformación de esta comisión. Que ese análisis tenga el enfoque y la seriedad que todo le podemos dar. Pero bueno, seguimos con la oratoria. Si está contestada la pregunta. Bien. No sé si usted tenía algo más para agregar. ¿Olivera? No, Estaba por ahí. para saber, digo, que quedó abierto el espacio, no se toman decisiones, hay voluntad de conformar una mesa de trabajo y hay que avanzar para cuando llegue esa instancia. Exacto. Presentar. A mí me gusta mucho lo que decía Pinón recién, pensar, volar un poco, ¿no? No solamente en el cuarto, sino en otros escenarios más que capaz son viables como ese cuarto. No, yo noté algunas cosas que se fueron diciendo. Lo de José Díaz, de repente le pedimos el teléfono ahora para interiorizarnos un poco más en este tema de la caminería rural que hablaba él, de la estabilización de caminos y adentrarnos, digamos, en ese tema. La propuesta de Cecilia de solicitar ser recibido por la Comisión de Industria. Acá hay una pregunta concreta que quizás ¿habría voluntad de que algún actor político de otro partido que no fuera el Frente Amplio acompañara a Cecilia para esa reunión en la Comisión de Industria? Porque eso sería fundamental también. Se nos acaba de ir. Bueno, entonces lo que... Claro. Con respecto a tu pregunta, yo creo que la propuesta del diputado Botino es muy importante y en representación de mi partido Colorado como tercer suplente de la Diputación y como ley departamental, asumo ese compromiso a esa invitación y con mucho gusto la vamos a acompañar si es que se realiza esa reunión, ¿verdad? Bien, nosotros gestionaríamos entonces esta reunión, hablaríamos con los integrantes de otro partido político a ver si se puede hacer, digamos, una conformación multipartidaria para concurrir a esa reunión, igual que al Comité de la Cuenca del Río Uruguay que planteó ahí. Reunión con el Ministro de Industria, también de repente, si pudiéramos lograr una integración de ese grupo, digamos, multipartidario, sería un buenazo. Creo que Caraballo dijo algo importante ahí, que podríamos trabajar para el 4 de septiembre, de repente tratar de sumar a adhesiones, digamos, una declaración multipartidaria, ¿no? Una declaración política multisocial. Sí, multisocial, pero que tuviese Sí, que tengan la cabida de sectores, de organizaciones sociales y políticas, tratando de que esté contemplado todo el espectro, porque también tenemos que visualizar esto. Hoy estamos viviendo una sociedad bastante intolerante, digamos, donde se tiende a polarizar todo, y si nosotros logramos construir un espacio de trabajo en donde esté representado, porque cuando hablamos de representantes políticos, hablamos de las expresiones políticas, digamos, de parte de la sociedad, donde esté representada la inmensa mayoría del pueblo sanducero, y eso es para mí muy importante. Acá va algo que se me ocurrió que de repente, ahora se fueron lamentablemente, pero que de repente si los diferentes actores políticos en estos días de campaña pueden incorporar a la campaña el tema del Portland, decir algo en un acto, pintar un muro, no sé, hacer alguna expresión en ese sentido, va a ser muy importante, de repente trasladárselo también a los actores políticos de otros partidos que se fueron, que hagan una mención, que definan un posicionamiento muy importante, porque eso en lo simbólico, de alguna manera, plasma este espíritu que se vivió hoy. El tema de la convocatoria a la actividad del 4,
Me permite hacer una cosita. Lo que yo planteo es que 4 de septiembre vamos a estar a 20 días en la campaña de la elección. Entonces va a haber un clima de mucha intensidad, concentración política y tensión. Y van a ser, en definitiva, propio de la lógica electoral. Vamos a estar en confrontación. Donde aparezca un tema como este, que el concierto político aparezca, digamos, por encima, me parece que ayuda, desde el punto de vista que no se incorpore como un tema, porque si no se termina como anulando el tema. Se entiende lo que quiero decir, anulando en el sentido de que va a haber otras cosas para discutir. Y a mí me parece que debería ser sumado a una especie como de docencia dirigencial, política, de explicarle a la gente el tema. Si nosotros no logramos que mi madre, que tiene 75 años, que ve la tele, escucha la radio, Laura Mancini y demás, entienda, no nos va a acompañar al asunto, ¿se entiende? Entonces, en un contexto en el cual me parece que va a estar el meollo de la campaña parlamentar y el bombardeo de temas nacionales variados, me interesa el tema, es un tema complejo, y por eso me parece que hay que pensarlo. Y el tema tiene que tener una cobertura social, me parece que ahí está el nervio, parte del éxito, yo te decía recién. Que el tipo común y corriente esté barriendo la vereda, un vecino con una vecina, le diga, che, ¿viste lo del Ancao? O sea, que haya una penetración real del tema. Y eso se puede trabajar bien, me parece, si lo vamos pensando. Ahí me parece que está la clave, o parte de la clave, ¿no? Por supuesto, más arriba hay otras decisiones. Pero eso me parece central. Porque el tipo común y corriente y sencillo tome el tema como parte, ganamos todos muchísimo con la instalación del tema en la cabeza de la opinión pública. Y eso es la mitad del partido, te diría, ¿no? Parece que hay que elaborar para una fecha que... Entendí el espíritu y capaz que no lo transmití bien, habría que ver bien, juntar 2 o 3 compañeros con Caraballo de repente ir afinando esto a ver de qué manera se puede hacer y hacer en la próxima reunión tirar ya la propuesta de cómo hacerlo. Sí, a mí me parece que lo que plantea Guillermo es así. Acá nosotros tenemos que lograr, en el marco de una campaña muy compleja, como lo plantea, es poner el tema arriba de la mesa. Y la única forma que yo entiendo que tenemos que ponerlo, acá hubo un compromiso general de todos los sectores políticos. Entonces la semana próxima, no dejar pasar 3-4 días, el lunes próximo hay que hacer una reunión con todos los sectores políticos, la intersocial, y definir esos aspectos, que se incorporen como una decisión incluso política de la propia comisión. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Guillermo, porque es la forma que nosotros podemos, de alguna forma, multiplicar por miles este tema. Multiplicar por miles. Es la única forma que podemos lograr poner en el escenario muy complicado político, más en este departamento donde está todo recontra peleado, meter un tema que es desde el punto de vista social importante para toda la ciudadanía. Entonces, con ese compromiso que tiene que generarse rápidamente, ya lástima que no pudo ser hoy, pero sí rápidamente porque tenemos que ir contra el reloj. ¿No podría ser una pequeña campañita publicitaria de repente de las personas que se complementen, digamos, por su partido, de decir una... Yo creo que estoy parte, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. No sé si capaz que no lo estoy entendiendo, pero algo que la gente vea que esto está por encima, digamos, con un tema. Hoy estamos a 17. El próximo viernes, por ejemplo, lamentablemente el problema es que la agenda, digamos, política nos está absorbiendo a todos. Entonces, que los compañeros estén acá, ¿por qué se fueron? La mayoría se fueron porque tienen compromiso. Entonces, el tema es que nosotros tenemos... Nosotros vamos con una cámara, por ejemplo, y dentro de no lo único, ¿no? Pero digamos, de repente pensamos de qué manera podemos hacer esto que decía Guillermo, cómo lo podemos plasmar. Pero una acción no podría ser que los diferentes actores asumieran un compromiso, digamos, diciendo, no sé, lo que quisieran decir, y de repente eso replicarlo para que a la gente, al común de la gente, le llegue que hay un compromiso detrás de esto. Sí. Pero, ¿para qué no? No quiero borrar el concepto es este para mí. Que el tipo común y corriente tiene que sentir que este es un tema importante para Paysandú, independientemente de los temas que tengan a la vuelta. Lo que pasa es que la gente, viste que
mucho más en épocas preelectorales se referencia en su referente. Lo que dice su referente tiene más importancia porque esto tiene un componente emocional muy grande y puede ser la verdad revelada, pero si me lo dice un opositor, me lo devuelve, perdón. Okay. Pero me lo dice mi referente y eso me parece que transversaliza. Capaz que, y esto no como única herramienta, ¿no? Pero no sé si apunta a eso de repente. Sacar, digamos, una declaración en conjunto podría ser otro, no sé, me imagino. Complementario eso. Varias acciones, digamos, de alguna manera, pusieran este tema y después también para transmitir. Sí, en voz alta casi con el pie. Para la misma idea, pero a la inversa. Componente social, reivindicando la importancia de ANCAP, de por qué queremos. Y lo único que vos le das protagonismo a los actores políticos es yo apoyo. O sea, sacás una declaración que diferentes actores sociales reivindicando el mantenimiento de la planta de CAP, el desarrollo de la empresa pública, y después en el mismo spot los diferentes referentes políticos. Papel operativo, puedo hablar porque... Es una forma, pero que la idea sea así. Por eso. No sé cómo. Un detalle más claro de la forma, hay gente que sabe pensar mejor de eso. Pero que la idea sea esa. No, la otra que cada uno desde su lugar hacer la convocatoria para el 4 de septiembre para que ese día tengamos una cantidad de gente lo más multitudinaria posible. Y esto también forma parte del compromiso, ¿no? Si cada uno de ustedes de alguna manera difunde esto como importante, darle, digamos, un marco de gente multitudinaria hacia la cuestión. Decir lugar. El lugar. Para septiembre en la pileta. 16 horas. Respetando el protocolo. Pero lo que pasa es que el anfiteatro es grande, tiene espacio, podés hacer la distancia social, podés usar el que quiere usar tapabocas lo usa. En horario de la tarde sería buenazo, ojalá que no llueva, pero a las 16 ojalá que no llueva. No están hablando de esta nieve, así que. No, y marcar capaz para el próximo lunes, como por ahí se dijo, ya marcar una reunión ya más o menos conformado con estas ideas que se han tirado para que esto no se olvide, ya empezar a traer ideas y ya plasmarla con lo que es la comisión formada. Me parece que sí, tendríamos que procesar, traer algo más armado, me parece, de cómo vamos a funcionar para tener cosas. Ya, nosotros sugerimos que sea el lunes que viene a la tarde, porque está el secretario del plenario. El problema de la tarde, yo te entiendo. Todos tenemos la dificultad. El problema de la tarde es que los compañeros tienen una agenda así, afinada, entonces no pueden salir de la agenda a venir a reunirse acá. Entonces, ¿qué es lo que priorizamos? Lo que priorizamos, me parece que tenemos que, los sectores políticos son fundamentales que estén. No está claro, lo que pasa es que nosotros como trabajadores sabemos que cada trabajador va a priorizar su situación. No sé, pero vamos a buscarle la forma de la vuelta. Sí, le buscamos la vuelta. No va a ser el centro ese. Si lo tenemos que hacer de mañana, bueno, va a ser como hoy, es un esfuerzo para que estén representados. Pero vamos arriba, creo que capaz de decir, ya que una reunión nos reunimos, y no más o menos.